El día de hoy vamos a ver la unidad número 6. Para empezar, vamos a hablar de la lección número 1. El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser tributos y sus clases de regímenes tributarios. Para eso vamos a hablar los conceptos de tributos, impuesto general a las ventas, que es el IGB, impuesto a la renta y régimen tributario. Cuando hablamos de tributos, pues definitivamente vamos a plasmar en 3 palabras, o mejor dicho en 5. Es una prestación de dinero que el Estado exige, ¿no?, en el ejercicio de su poder de imperio, lo que nos dice la teoría, sobre la base de la capacidad de la contributiva en virtud de la ley, para que pueda cubrir todos los gastos que le demanda y el cumplimiento de sus fines. El Estado, para que pueda cumplir con sus gastos que requiere, necesita que las personas, tanto naturales y jurídicas, que generan ingresos, ¿no?, ingresos mensuales, anuales, puedan pagar un tributo. Tributos pagamos en cualquier parte del mundo, pero si vamos a centralizarnos más en nuestro país. Las obligaciones tributarias que nos genera es un vínculo, ¿no?, que se establece por ley, definitivamente. Por ley, todo peruano tiene que pagar sus impuestos. Dentro de este estamos, que es el acreedor, que viene a ser el Estado, y el deudor tributario, que vienen a ser las personas físicas, las personas naturales y las personas jurídicas. Realmente el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario es establecido por una ley, ¿no? Una ley nos obliga realmente a poder pagar estos impuestos. Se habla también del hecho imponible, el hecho que te tiene que realizar, que te impongan el pago tributario. Prácticamente es lo que hacemos, ¿no? Nos impone. ¿Qué es un acreedor tributario? Es aquel que realiza la prestación tributaria. El acreedor tributario es la institución, mejor dicho, que representa al Estado. Es la institución que se encarga de cobrar los tributos. ¿Y cuáles son estas instituciones que se encargan directamente o indirectamente de cobrar? Tenemos al gobierno central, ¿no?, que tenemos los impuestos, tenemos arbitrios que hay que pagarlas, gobiernos regionales y el gobierno central. Bueno, definitivamente pues el gobierno central ya sabemos que está representado por la SUNAT, ¿no?, que son los acreedores. El domicilio fiscal es muy importante para las personas cobrar el efecto tributario que se les va a cobrar a cada contribuyente. Una cosa es el domicilio procesal, es el fijo del contribuyente a efecto de un procedimiento administrativo. Si en caso no llegara a pagar sus tributos como debería de ser, como la ley lo requiere, entonces ese domicilio fiscal se convertiría en un domicilio procesal. Los elementos de las obligaciones tributarias. Tenemos al sujeto activo y al sujeto pasivo. ¿Quiénes son los sujetos activos en la parte tributaria? Es el que reclama el pago del tributo. ¿Quién reclama el pago del tributo? Es el Estado. El Estado nacional, el Estado provincial, el municipal, ellos son los sujetos activos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? El deudor tributario, es las personas que se encargan de pagar los tributos. Se encuentran obligados al pago para realizar hechos imponibles, es decir, por cumplir una condición establecida por la ley. Uno de los tributos que es lo más común y lo más conocido, es el impuesto general a las ventas. Lo conocemos como el IGB. Impuesto que grava a todas las fases del ciclo de producción, de distribución, están orientados más hacia el consumidor final, ¿no? Encontrándose normalmente en el precio de los productos que nosotros adquirimos. El IGB, la tasa es el 16% que grava, ¿no?, a todas las compras. A este se adiciona una tasa del 2% que viene a ser el impuesto patrimonio municipal. Al final,
lo que se hace es sumar la 16% que es el IGB más el 2% y obligatoriamente se paga el 18% al momento que nosotros realizamos un consumo. El cálculo del impuesto general a las ventas nos habla de impuestos brutos, otros que viene a ser igual. ¿Cómo calcula el impuesto bruto? Que viene a ser más que todo la base imponible de la compra por la tasa de impuesto. ¿Cuál es la tasa? El 18%. Entonces, este impuesto llamado IGB se cobra, es un impuesto que nosotros generamos, que viene a ser el impuesto bruto pagado menos el crédito fiscal. Impuesto bruto cobrado menos el impuesto general. Quiero comentar un poquito en qué consiste esta parte. El IGB, pues definitivamente hay dos formas. El IGB, cuando tú eres cliente o cuando tú compras, no pagas el IGB. La base imponible más el 18%. Estás pagando el IGB. En cambio, cuando tú vendes, cobras el IGB. Le cobras al cliente la base más el 18%. Por eso dice que el IGB se cobra al usuario, al consumidor final. El IGB, si hablamos ya como empresa, ¿no? Como empresa, cuando yo compro y pago IGB, ese IGB que yo pago se llama crédito fiscal. Está constituido por el IGB, consignado por separado, ¿no? Un comprobante de pago que respalda la adquisición de un bien o de un servicio. Contrato que puede ser pagado por una importación de un bien también, ¿no? Debe ser utilizado este crédito fiscal mes a mes para que el adquiriente otorgue derecho a crédito fiscal. Cuando hablamos de derecho a crédito fiscal, significa que este IGB que nosotros hemos pagado, mejor dicho, hemos pagado al momento de hacer las compras, debemos el Estado nos devuelve de manera indirecta. Cuando digo que nos devuelve, muchas veces cuando digo la palabra nos devuelve, muchas veces dicen, nos devuelve el dinero. No nos devuelve dinero, nos devuelve de esta forma. Todas las empresas están obligadas a hacer una declaración de impuesto mes a mes. ¿Qué declaramos en este impuesto? Declaramos los ingresos que hemos tenido, cuánto hemos vendido, cuánto de IGB hemos cobrado, no por esa venta, cuánto hemos comprado y cuánto de IGB hemos pagado. Eso es lo que declaramos mes a mes al Estado. Y en base a eso, de esa información que nosotros entregamos al Estado, nos cobran el impuesto del IGB. ¿Cómo es la declaración? Entonces, una vez que nosotros declaramos al Estado, ahí en esa declaración es que hacemos que el crédito fiscal o el IGB que nosotros hemos comprado, hacemos que nos devuelvan. ¿De qué manera? Por ejemplo, le decimos a la SUNAT, señores SUNAT, en la declaración, es como si le estaríamos diciendo cuando nosotros llenamos el formulario, mejor dicho, de declaración mensual, cuando ponemos ahí venta 100.000, IGB 18.000, compras 10.000, IGB 18.000. Es como si yo le estaría hablando a la SUNAT o al Estado, le diría, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que he vendido y esto es lo que he cobrado. Entonces, al mismo tiempo, le digo a la SUNAT, señores SUNAT, yo he cobrado al momento de vender el IGB 10.000. Esto es lo que tengo. Ese IGB, la verdad, no es de nosotros, ese IGB es del Estado, que tenemos que entregarlo. Nosotros hemos sido un intermediario nomás de retención, de cobranza. Y al mismo tiempo también le decimos, ¿sabes qué? Cuando yo he comprado, he pagado IGB, he pagado 5.000. Entonces, la SUNAT me dice a través de este formulario, entonces, si tú has cobrado 10.000 de IGB y me tienes que entregar 10.000 de IGB y tú me dices que has pagado 5.000 de IGB, ¿no? Entonces, cóbrate los 5.000. Si tú tenías que darme 10.000, cóbrate los 5.000 del IGB y solamente deme los otros 5.000.
Esa es la forma como te devuelve el Estado el IGB. No es que el Estado te viene y te entrega dinero, no, esa es la forma. Si tú has cobrado, paga, ¿no? El otro impuesto que también se declara mes a mes es el impuesto a la renta, el impuesto a la renta pagos a cuenta. El impuesto a la renta se paga mes a mes y se paga anual. El impuesto a la renta vamos a hablar aquí el impuesto a la renta de tercera categoría, porque el impuesto a la renta son 5: primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría y quinta categoría. ¿Cuál es la renta que estamos hablando acá? La tercera, que corresponde al impuesto a la renta a las personas jurídicas y personas naturales con negocio, ¿no? Que se encuentran en un régimen, ¿ya? A ellos, por ejemplo, se les va cobrando el impuesto mes a mes, ¿no? Mes a mes en función a un coeficiente o a un porcentaje en función a sus ventas. Luego, a fin de año, se pagará este impuesto a la renta en función a sus utilidades. Si al final del año termino mi declaración, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la utilidad antes de impuesto? Ya. Ese es el monto que se paga la renta. Vamos a suponer que es un 29.5%. Se calcula y luego se descuenta todos los pagos a cuentas de rentas que hemos hecho durante todo el año. Y la diferencia es la que se paga al Estado. Entonces, ahí tenemos las dos formas de pagar tributos. IGB, impuesto a la renta. Son los principales tributos que yo pago como empresa. Si hablamos de regímenes tributarios, en nuestro país existen 4 regímenes tributarios. Los 4 regímenes están conformados por el nuevo régimen único simplificado, conocido como el RUS, el régimen especial de impuestos a la renta, que es el REP, el régimen MIPE tributario, el RMT, o el régimen general. Cada uno de estos regímenes tiene la particularidad de cobrar tributos. Cada uno de estos regímenes tiene sus reglas, tienen se podría decir, su acogimiento, qué impuestos tienen que pagar y qué impuestos no tienen que pagar. Tienen sus límites, hasta dónde puedes llegar y hasta dónde, qué es lo que tienes que hacer. Este tema lo vamos a revisar en la siguiente lección número 2. Gracias.